Buenas tardes, mi nombre es Jorge Adrián Gutiérrez Niño y en esta breve video vamos a presentar la práctica 4 que trata del MSI combinacional, que lo vamos a explicar su servidor Jorge Adrián Gutiérrez Niño y mi compañero Javier Yael Sánchez Olmedo. Después de esto vamos a comenzar a explicar el cómo va esta práctica. El objetivo de esta práctica es el de verificar la operación del decoder de multiplexer en un circuito combinacional de mediana escala de integración, MSI, Medium Scale Integration. El demultiplexor es un circuito que realiza una función inversa con respecto al multiplexor. Se diferencian principalmente en su número de entradas y salidas, pues mientras el multiplexor tiene varias entradas y solo un canal de salida, el demultiplexor tiene una sola entrada de datos y múltiples salidas. Dado que nuestra área de interés es de electrónica digital, la información transmitida está en binario, por lo que podemos asumir que al usar el demultiplexor para enviar datos a un canal de salida, por ejemplo si queremos enviar un 1 a un solo canal de salida, el resto de canales recibirá el opuesto, o se hace un 0, o que no hay información. O puede ser viceversa. Pero para estos casos vamos a asumir los demás estados como el estado opuesto al deseado que queremos de salida en ese canal. El decodificador es un circuito combinacional diseñado para convertir un número binario en la entrada de unos y ceros, o sea, entrada binaria, a otro tipo de sistema numérico que se requiera. Puede hacerlo de 2n salidas, donde la n es el número de bits de entrada, pero también los hay con otro tipo de configuraciones de salida, como el caso de decodificadores para el display de 7 segmentos. Se parece al multiplexor en el sentido de que tiene más salidas que entradas. Inciso A, prueba del decoder multiplexer. Se recomienda utilizar el CN74156 de multiplexer de 4 líneas o decoder de 2 a 4 líneas. Este, este CI tiene una salida de Open Collector. Para verificar la operación de decoder multiplexer se recomienda conectar las entradas de datos y selección de interruptores y las salidas de lámparas para visualizar el estado en estas. Pues bueno, aquí está la tabla de verdad con la que podemos guiarnos para ver su comportamiento y también tenemos su diagrama de conexión. Pasamos a la simulación. Ya tenemos aquí armado el circuito para la simulación. Estamos usando el 74LS156 como pide el manual. Añadiremos unas compuertas NOT a la salida para que pudieran definir bien el estado de salida, pues el demultiplexer nos otorgaba una salida indefinida y la simulación nos la tomaba ni como ceros ni como unos. Primero podemos ver de cómo tenemos un 0 en la entrada de datos, pues todo se mantiene en 0. Al ingresar un 1 vemos que se activa un LED. Este LED es acorde a la selección de A y B que tenemos. Pues si modificamos los estados de las entradas de selección, podemos ver cómo cambia la posición de salida. Aquí está con 0, con 0 y 1, con 0, con 1, 0 y el último de la posición 1, 1. La prueba Strop sirve para inhabilitar cualquier salida del multiplexor, como podemos ver aquí. Esta entrada nos puede servir ciertas esta entrada nos puede servir ciertas aplicaciones. Por ejemplo, si tenemos un contador que registre las salidas pero no queremos que se registren todas, podemos añadir un circuito combinacional en la entrada Strop para que se quede activado sin dejar pasar ninguna salida, y cuando el contador llegue a la cuenta que queremos, se desactive el Strop y así permita al demultiplexer dejar pasar la salida en esa cuenta deseada, sin tener historial registrado de las anteriores cuentas. Muchas gracias. Y pasa a mi compañero Javier a decidir el inciso B. Bueno, inciso B, problema 1. Para diseñar el mismo, dice diseñar el mismo sistema de adquisición de datos de la práctica 3, en este caso por medio de decoder de multiplexer, y se recomienda utilizar diodos TWS o thumb switch, algo así.
El procedimiento realizar el mismo problema de la práctica 3, pero utilizando el decoder, probablemente el circuito. Y aquí tenemos el diagrama, que nada más aquí tenemos los thumb switch. Y nomás aquí se supone que va todo el de multiplexer y todo eso. Y aquí ya nomás la salida hacia el decoder. Ya tenemos aquí el modelo de circuito. Ahora, podemos ver que tenemos aquí los datos de 3, 0, 5 y 7. Esto funciona. Ok. Cada thumb switch se conectó respectivamente a la primera, segunda, tercera o cuarta entrada de multiplexer. Podemos ver aquí, por ejemplo, todas las líneas azules del 3. Este va a la primera, también va a la primera del segundo, también va a la primera del tercero y a la primera del cuarto. El segundo, el naranja, va a la segunda del primero, la segunda del segundo, la segunda del tercero y la cuarta del cuarto. Y así. O sea, cada quien tiene su entrada específica. ¿Esto por qué? Porque al momento en este caso, por ejemplo, aquí tenemos 0, 0. La selección es 0, 0, o se hace que solo deja entrar el dato de la entrada 0, 0, o sea, el primerito. O sea, que quiere decir que entra el dato en binario aquí, aquí, aquí y aquí. O sea, todo corresponde solo al número 3. El dato en binario lo metemos a un decodificador a 7 segmentos y aquí podemos ver que en efecto nos da 3. De esta manera, al alterar el- la selección, podemos ver que cambia. Aquí el 1, 0 nos da el 0, el 0, 1 nos da el 5 y el 1, 1 pues nos da el 7. Y también se pueden cambiar los datos porque todo es a tiempo real. Si lo bajamos, si cambiamos todos los datos, este era un 5, este era un 8, este le dejamos, no sé, un 2 y este lo subimos hasta el 6, pues que se mantiene. La entrada 0, 0 es la primera, aquí nos refleja el 6 en el display. La 1, 1 nos da el 5, la 1, 0 nos da el 8 y la 0, 1 nos da aquí el 2. O sea, no tiene tanto chiste. Nomás es cuestión de saber conectar la primera parte hacia los demultiplexores para que a la hora de poner la selección podamos escoger bien los datos. Para el inciso C, problema 2, dice, realiza una expansión para obtener un decoder de 3 a 8 líneas utilizando el SN74156. Dice, procedimiento, conecta la entrada 1C con la 2C para formar una entrada C. Y conectar la entrada 1G con la 2G para formar una entrada G. Bueno, aquí ya tenemos armado el circuito. Primero vamos a ver que al ingresar un dato, este dato va tanto a la salida, tanto a la entrada 1C como la 2C. Aquí hay que fijarnos que la 12 está negada. Esto va a ser importante ahorita en un ratito. Aquí tenemos el dato y con las A y B podemos controlar hasta 4 estados. En 0, 0, pues es la primera porque está en 0, 0. En 0, 1 es la primera, o el 2 en binario. En 1, 0 en la tercera y en 1, 1 es la cuarta opción. Pero a la hora de desactivar el dato, como aquí tenemos una entrada negada, aquí ahora está llegando un 0, o sea que a estas 4 primeras está mandando un 0, o sea, hace nada, por eso están todas apagadas. Pero aquí en la segunda entrada ya tenemos que está enviando un 1 porque la entrada es negada. Como está enviando un 1, está transmitiendo un 1. Por lo que ahora se activan las entradas del segundo 156, 64 o 156. Y esas también se pueden controlar de la misma manera. La 0, 0 es la primera opción. La 0, 1 es la segunda. La 1, 0 tercera. Y la última es 1, 1. Así de sencillo. De esta manera, ahora en vez de tener nomás 4 salidas, ahora podemos tener hasta 8, nomás con los mismos datos de entrada. Siguen siendo 3 datos de entrada. El dato como tal
y la selección. Y ya, sería todo por esta práctica.